Patricia Sánchez es asambleísta de nuestro país, representante de los ecuatorianos en el organismo de fiscalización y legislación y parte de la organización Pachacutic. Patricia, la recibimos con muchísimo agrado en el sur del país. ¿Cómo está? Buenos días. A ver, tenía un inconveniente. Patricia Sánchez de Pachacutic tiene la bondad de estar con nosotros. Decía que la recibimos con inmenso agrado acá en el sur del país. Patricia, ¿cómo está? ¿Cómo está, Patricio? Muchos saludos para usted, para el canal V, para la población de Loja y de la zona. Un abrazo, un fuerte abrazo para todos. En contexto, su criterio sobre el juicio, sobre el proceso que se lleva en la Asamblea Ecuatoriana, en la perspectiva de juicio al presidente Lasso y posibilidad de censura. Bueno, en este momento el juicio político está en la Comisión de Fiscalización, en donde debe cumplir 30 días. Los 10 primeros para las comparecencias de los acusados, los segundos 10 días es para hacer uso a la contrarréplica por parte de los demandantes, y la tercera parte de esos 30 días, los últimos 10 días, es para hacer el informe que irá a al Pleno de la Asamblea, donde finalmente el Pleno definirá finalmente si al presidente, en base a ese informe, se lo censura o se lo absuelve. Estas son las formalidades, digamos, de las que está pasando el juicio político. ¿En qué se sustenta ahora el juicio político? Se sustenta en una causal de peculado vinculado con temas de la empresa de transporte del petróleo, Flopep, en donde se denuncia, ¿no?, por parte de los 4 asambleístas que presentaron la acusación, un mal manejo de la contratación con un perjuicio para el Estado. Esa es fundamentalmente la causa por la que se está imputando un juicio político al presidente de la República, tomando en cuenta que la Asamblea no es un juez, es un juez político, más bien es un juez político, no es un juez administrativo, sino que es un juez político, y por tanto este juicio tiene que tener, más allá de las implicancias jurídicas, tendría que tener una lectura política del rol del presidente frente a estos actos de peculado con los que ha sido vinculado y denunciado. ¿Por qué las posiciones de los asambleístas Ruiz, Quispe, Vanegas, usted, son discrepantes en contexto y en aspectos centrales con las de otros militantes de la organización Pachacutic? Mi posición es la posición orgánica del movimiento Pachacutic. El 22 de agosto nos hemos reunido en Consejo Político, y en Consejo Político Nacional el Pachacutic definió que de llegar al juicio al Pleno de la Asamblea, la bancada votará por la censura del presidente Guillermo Lasso. ¿Usted votaría por la censura orgánicamente con Pachacutic? Por supuesto, esa ha sido mi posición. Además, quien planteó esa moción en el Consejo Político fui yo. Por lo tanto, mi posición no tiene absolutamente nada que ver con la posición del doctor Vanegas, que le veo que hace muchas declaraciones desviando el juicio político hacia un juicio administrativo. Entonces, injustamente se la pone en esa lista, en un pronunciamiento que se hizo ayer desde la Asamblea mismo. Desconozco el pronunciamiento que usted ha hecho. Lo desconozco. La prensa dice muchas cosas, como que, por ejemplo, en el piso 7 se han hecho negociaciones de algún tipo, en las que yo nunca he subido al piso 7, en primer lugar, y en segundo lugar, ese día y en ese momento que la prensa hace acusaciones, yo estaba haciéndome un examen en Solca, y un examen que requirió anestesia. Entonces, yo creo que la prensa
utiliza, no toda la prensa por supuesto, utiliza a veces mecanismos amarillistas con la finalidad de llamar la atención. Creo que este hecho, el juicio político del presidente, ha exacerbado muchas malas prácticas políticas, y en ese sentido Pachacutic ha sido víctima por muchas ocasiones de muchas malas interpretaciones, y nosotros sí podemos decir quiénes son los autores. Los autores de eso son la bancada de UNES, que evidentemente quieren captar el capital político que tiene Pachacutic, pero bajo su tutela, claro, ¿no? a eso me refería. Sí, el origen es UNES. UNES dice, ¿por qué atacan a Correa? Decía un asambleísta, si ya no está en el ejercicio 7 años, la preocupación de Pachacutic sigue siendo Correa y no Lasso. Eso dijo un asambleísta ayer. No, lo que hemos dicho siempre, y lo mantenemos, y yo lo puedo repetir ahora, es que el gobierno de Lasso es la continuidad de Moreno, que también fue un candidato de la Unión de UNES, y que también lo es la continuidad del gobierno de UNES, y lo hemos demostrado absolutamente. El extractivismo que vivimos ahora en el país y todas las políticas contra el medio ambiente, y todo el manejo, el mismo juicio político ha demostrado a luces que el negocio en el transporte del petróleo se viene haciendo desde hace mucho tiempo en el gobierno de UNES. El zar de este negocio era Cadena, y que Cadena además fue el zar de este negocio en los gobiernos anteriores. Cadena tiene un vínculo directo con el Partido Social Cristiano. UNES lo cogió durante todo su gobierno como el zar petrolero para negociar el manejo del petróleo. Sigue en el gobierno de Moreno y sigue en el gobierno de Lasso. Entonces, no es que hay ninguna diferencia en el fondo en las políticas públicas que hacen estos gobiernos. Así es que no es que nosotros estamos recordando a Correa. Es Correa absolutamente vivo en sus políticas en el Ecuador actual. Perfecto. Patricia, si es tan gentil su criterio respecto de lo que sorprendió ayer, un cambio de variación en la estrategia política en la Asamblea. UNES reta al presidente, vamos a la muerte cruzada, le dice, ahí están nuestras 47 curules. ¿Qué piensa usted de este pronunciamiento? Volvemos a manifestar exactamente lo mismo. Cuando se activó la muerte cruzada en el 2022, en el marco del levantamiento indígena, nosotros prevenimos que no se debe usar en ese momento la muerte cruzada porque no habían los votos. El Partido Social Cristiano, siendo parte de la unidad con UNES, había manifestado que ellos no van a votar por la muerte cruzada. Sin embargo, se activó con fines políticos para decir, aquí estamos nosotros poniendo nuestras curules, cuando sabían que no tenían los votos. UNES sabía que no tenía los votos. Nosotros, por supuesto, pusimos también los votos, pero ya era esto, ya estaba anunciado, no iba a activarse la muerte cruzada porque no teníamos los 92 votos. Sin embargo, quedó frente al público ecuatoriano hacia el relato de que había una bancada que estaba en oposición al gobierno que lo quería sacar. Bueno, en este momento está sucediendo lo mismo. El juicio político, lo que hemos dicho la bancada de Pachacutic y Pachacutic, es que el juicio político es y debe ser un instrumento para redimir al pueblo ecuatoriano frente a un manejo desastroso del gobierno y poder salir de este empantamiento y de esta crisis, de ausencia absoluta de Estado que nos está llevando al fondo al país. Tenemos que ir, por supuesto, a un juicio político que permita que el señor presidente Lasso, que no ha hecho absolutamente nada
a más de negocios para sus allegados, para sus grupos de interés y para sus allegados, tiene que dejar el poder y tiene que hacerlo por una vía institucional. Esa es nuestra postura, esa es la postura de Pachacuti. Ahora, en este marco se está pescando a río revuelto y se está pidiendo muerte cruzada porque algunos partidos políticos piensan que es el momento oportuno para nuevamente ellos posesionarse del poder. Eso es una muy mala práctica de la política, una práctica utilitaria de la política, de la sangre del pueblo ecuatoriano que está víctima de la delincuencia. La reflexión de UNES estaría en el siguiente sentido, le pregunto su opinión. También mis referentes son analistas y publicaciones de las últimas horas. Si UNES va a elecciones este momento, incrementaría sus 47 curules en el país por el desgaste de las posiciones de las otras estructuras políticas vigentes. Así es, eso es lo que está en el fondo, en los intereses de este juicio político para UNES, un juicio político que lo vemos absolutamente necesario para que salga Lazo y para reconstruir el país en una nueva coyuntura, hacia un acuerdo que permita, un acuerdo con todos los sectores sociales, con todos los sectores políticos, que permita sacar al país de esa fuerte crisis en la que se encuentra. Eso debería ser el juicio político y ese es el espíritu del movimiento Pachacuti y del pueblo ecuatoriano, en ir a un juicio político que permita hacer un quiebre absoluto con lo que hemos tenido. Hacer un quiebre significa que no pueden regresar aquellos que han gobernado el país y que son parte de la crisis actual. Patricia. Sin embargo, vuelvo a repetir, este juicio político se lo está desvirtuando y se está tratando de usar para consolidarse como nuevas fuerzas políticas en el país. ¿La muerte cruzada qué significa? La muerte cruzada significa que se convocan a nuevas elecciones y que durante ese tiempo Lazo va a estar permanente, porque la muerte cruzada es convocar a nuevas elecciones para terminar el periodo, y que en ese periodo Lazo va a seguir sin asamblea que controle todo mínimamente las actuaciones de un gobierno. Significa que puede estar haciendo uso de sus atribuciones para poder seguir privatizando, para poder seguir haciendo. Hay un negocio muy interesante que en este mes de mayo se tiene que concretar, que es la nueva actualización, actualización de todo lo que es la telefonía celular. O sea, ¿qué significan estos? Un negocio de alrededor de 7,000 millones de dólares que lo que se están es peleando los grupos de poder quién es el que hace eso. Patricia, ¿a quién muchísimas gracias. Gracias por este diálogo. Se atrasa su vuelo, Sí, Patricio, muchísimas gracias. Con esto terminamos y podemos seguir dialogando. Habrán otras oportunidades, ¿cómo no? Patricia Sánchez, asambleísta ecuatoriana, tuvo la bondad, la gentileza de acompañarnos esta mañana. El tema que es permanente, diario en la cotidianeidad, el juicio político a Guillermo Lasso Mendoza. Voy a una